Buenos días, Iglesia. Hoy es 7 de marzo. Nadie podía imaginar que el año pasado, el 8 de marzo, sería nuestra última reunión en el local antes de que el COVID cambiara nuestra vida y nuestra forma de ser y de hacer iglesia. A partir de aquí, las reuniones empezaron a ser diferentes. Todo empezó a ser online. Las primeras reuniones de la alabanza eran por familias. Recuerdo que empezó Dani y Marina tocando con las guitarras, Alan y Di, Pablo y Ta. También salió Marcos hablando de cómo serían las actividades de los niños. Marta Mel salió dando su testimonio. Predicó Abraham y nos despidió Walter. Digamos que tuvimos que adaptarnos porque cambió todo nuestro alrededor. Todo menos Dios. Dios siguió siendo el mismo y Dios siguió cumpliendo sus promesas. Vino a mi mente un texto que está en 1 Samuel 7:12 y dice así: Hasta aquí nos ayudó el Señor. También vino a mi mente una canción que aprendimos hace unas semanas, que dice así: A lo largo de los años, en distintas circunstancias, una mano misteriosa mueve el agua. Pensaba para mí, a lo largo de estos meses, en distintas circunstancias, una mano misteriosa mueve el agua. Creo que a lo largo de este año todos hemos visto la mano del Señor y hemos podido disfrutar de su gracia. Os invito a cantar No es magia. Circunstancias, una mano misteriosa mueve el agua. Pequeños chispazos sobrenaturales, milagros cotidianos excepcionales. Un correo, un abrazo, ciertas casualidades, una puerta que se cierra, una puerta que se abre.
Os quiero invitar a adorar al Señor con otra de las canciones nuevas que hemos aprendido, Rey de Reyes. Dios ideó un plan perfecto, no pensó en el precio que tenía que pagar para salvarnos, se entregó por ti y se entregó por mí en aquella cruz. Por eso, toda la gloria a Él. El coro de esta canción dice: Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo, el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres son.
contemplando su gloria. Encuentra esperanza en la revelación de Jesucristo. Estas 9 semanas que llevamos meditando en Apocalipsis han sido para mí de muchísima bendición. Y creo que también lo ha sido para muchos de vosotros, al menos en los comentarios que me ponéis en los devocionales de cada día y luego también en los mensajes que los hermanos de la iglesia hemos ido compartiendo cada domingo. Hemos recogido un sentir de gratitud y de alabanza al Señor. Y es precisamente un poco lo que buscábamos en esta hora difícil que estamos atravesando por la pandemia y la situación que el mundo enfrenta. Ahora bien, hemos llegado ya a la 7ª de las iglesias en el orden que hemos escogido para estudiarlas, que no es el que aparece en Apocalipsis. Por eso hoy vamos a mirar la iglesia a Filadelfia, cuando en realidad es la 6ª iglesia en el orden de Apocalipsis. Es que las habíamos dividido en 2 grupos. Las primeras 4, Éfeso, Pérgamo, Sardis y Laodicea, iglesias que necesitaban ser corregidas porque se creían mejor de lo que eran, y luego Esmirna, Tiatira y Filadelfia, estas 3 iglesias que necesitaban ser alentadas y reconocer que Dios podía hacer grandes cosas con ellas a pesar de que ellas tenían un concepto más bajo de sí mismas. En esta mañana leemos la Nueva Versión Internacional y luego estaremos citando también de la Reina Valera 60 y vamos a Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo, la parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre amado, háblanos al corazón en esta mañana. Alumbra nuestra mente con la presencia, la obra del Espíritu Santo, para que podamos comprender lo que tienes para nosotros hoy como iglesia, como familias y en una forma también individual y personal. Lo pedimos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay una idea principal que quiero compartir con vosotros y dice lo siguiente: cuando vencemos el engaño de nuestra pequeñez y debilidad, la visión de su gloria nos da esperanza, porque revela cuánto valor e importancia tenemos en Cristo. Por lo tanto, tomados de su mano, atravesamos la puerta de la oportunidad. Situada a unos 50 kilómetros al sureste de Sardis y a unos 95 al este de Esmirna, Filadelfia, que es hoy la moderna ciudad de Aleseir, fue fundada en el año 140 a.C. por Átalo II. Su sobrenombre era Filadelfus y por amor a su hermano Eumenes llamó a la ciudad Filadelfia, ciudad del amor fraterno. Filadelfia estaba situada en un lugar estratégico en la ruta principal del correo imperial de Roma hacia el este y por consiguiente se le llamaba la Puerta al Oriente.
También se le llamaba Pequeña Atenas debido a los muchos templos que se encontraban en la ciudad. La iglesia con certeza se hallaba en un lugar de tremenda oportunidad, porque la intención del fundador de la ciudad de Filadelfia fue hacer de ella un centro para esparcir la civilización greco-asiática y un medio de difusión del idioma y las costumbres griegas en la parte oriental de Lidia y en la provincia de Frigia. Fue una ciudad misionera desde el principio. Fue una maestra que tuvo éxito, porque aún en el 19 a.C. el idioma lidio había dejado de hablarse en Lidia y el griego era el único idioma del país. El único problema serio con la región era que aquella ubicación de la ciudad estaba en una zona sísmica. Frecuentes terremotos sacudían toda la ciudad y de hecho esa falla geológica hizo que en el año 17 a.C. se produjera un severo terremoto que destruyó otras 10 ciudades, entre ellas la ciudad de Sardis. Algunos ciudadanos incluso rehusaron volver a la ciudad y se quedaron en zonas rurales alrededor, que ellos llamaban la tierra calcinada. Por lo tanto, no parece haber mucha seguridad en la ciudad del amor fraternal. Y esto nos recuerda que siempre existen riesgos cuando decidimos amar. Pero el corazón lo tenemos para eso, para usarlo, porque aunque alguien nos lo pueda romper, ¿para qué lo queremos tener si no arriesgamos a usarlo? Ahora, el primer punto en esta mañana le hemos titulado Encuentra esperanza mirando a Jesús. Jesucristo se presenta a la iglesia de Filadelfia como el Santo. Eso equivale a declarar que Él es Dios. Por supuesto, Jesucristo es santo en su carácter, en sus palabras, sus acciones y sus propósitos. Como el santo está singularmente apartado de todo lo demás y nada se puede comparar con él. La santidad de Dios debe manifestarse también en la vida de la iglesia. Dios es santo y su santidad está presente en toda la Escritura. En Isaías capítulo 6 se proclama específicamente esa santidad. Dios es el único digno de esa condición. Años más tarde, el ángel le anuncia a María y le dice, el santo ser o lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahora, si nosotros hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces estamos llamados a vivir en santidad. Es la única opción de vida para el creyente. Pedro lo dice en su primera carta, sed santos porque yo soy santo. Pero Él también es verdadero. Dice, es genuino. Él es el original, no una copia. Él es el Dios auténtico y no uno fabricado. Había cientos de dioses y diosas falsos en esos días, incluso en la ciudad de Filadelfia, Incluso allí había un dios Dionisio llamado Baco por los romanos, dios del vino, y de ahí viene el concepto de bacanales, fiestas en donde había profusión de borracheras. Ahora, Jesucristo puede legítimamente afirmar ser el único Dios verdadero. El Señor expresó en Juan 17:3, la vida eterna tiene que ver con el conocimiento del único Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. No solo que es santo y verdadero, sino que también se presenta como el soberano. Tiene autoridad de abrir y cerrar puertas, tiene la llave de David.
El trasfondo de esta imagen está en Isaías 22, donde Dios se cercioró de que Sebna, un traidor, fuera quitado del cargo y que un hombre fiel, Eliaquín, fuera puesto en su lugar y se le dieran las llaves de autoridad. Eliaquín es un cuadro de Jesucristo, un administrador confiable de los asuntos del pueblo de Dios. Además, se presenta en el capítulo 1 como aquel que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Él tiene la autoridad. En nuestro segundo punto, pensamos en encontrar esperanza aprendiendo de Jesús. En el versículo 8 a la iglesia de Filadelfia, Cristo le dice: yo conozco tus obras. El que es santo, verdadero y soberano no se equivoca al juzgar las obras de su iglesia. Conoce en profundidad lo que están haciendo y lo que los motiva, el móvil de sus acciones. Y entonces les dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Literalmente dice: mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que sigue estando abierta. La iglesia debía prestar atención a lo que Cristo estaba haciendo, porque esa puerta estaba siendo puesta delante de ellos por el Señor. ¿Estamos nosotros atentos? ¿Tenemos los ojos abiertos para ver las oportunidades que el Señor presenta delante de la iglesia hoy? Es difícil determinar el significado para la iglesia de Filadelfia de la puerta abierta. Podemos pensar en la puerta del testimonio y la evangelización, que era una figura familiar para los cristianos del siglo I. Aquellos primeros misioneros, Pablo y Bernabé, cuando informan a Antioquía acerca de que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, Hechos 14:27. Cuando Pablo habla de la obra y estando en Éfeso, le dice a los corintios: se me ha abierto puerta grande y eficaz. Después dirá: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió puerta en el Señor. Les dice a los corintios en la segunda epístola, capítulo 2 y versículo 12. A los colosenses les pide que rueguen que el Señor nos abra puerta para la palabra, y esto era en Roma, capítulo 4, versículo 3 de Colosenses. Pero también podríamos pensar en otro tipo de puertas, la puerta de la comunión con Dios. Dice el Salmo 84, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Podríamos pensar en la puerta de la oración. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Podríamos también pensar en otra puerta hermosa, que es la puerta de la alabanza. Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Podríamos también pensar en la puerta del compromiso de vida cristiana. Romanos 12:1, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Podríamos también pensar en la puerta del servicio. Así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Y así podríamos especular en puertas de ministerio, de misión que el Señor puede estar abriendo. ¿Podrían ellos aprovecharla? Había por lo menos 2 obstáculos que los de Filadelfia tenían que superar. El primero era su propia falta de fuerza. Al parecer no era una iglesia fuerte, sin embargo era fiel. Eran fieles a la palabra de Dios y no tenían miedo de llevar su nombre.
Más tarde el versículo 10 va a sugerir que ellos habían soportado alguna prueba especial y habían demostrado ser fieles. Cristo les dice aquí, porque aunque tienes poca fuerza, pero no parece que les culpe por ello. No hay una exhortación, Cristo les ofrece una puerta abierta. Y posiblemente la poca fuerza de ellos sea una referencia que tal vez eran pocos miembros, o sería que tenían pocos recursos, o que tenían poca experiencia. No lo sabemos, pero una cosa les dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso es obediencia. Habían mostrado lealtad a la palabra de Dios. No es el tamaño o la fuerza de una iglesia lo que determina su ministerio, sino fe en el llamado y la orden del Señor. Hermanos, los mandamientos de Dios son las capacitaciones de Dios. Si Jesucristo les dio una puerta abierta, entonces Él les encargaría y les fortalecería para que pasaran por ella. Martín Lutero lo dice muy bien en uno de sus himnos. Nuestro valor es nada aquí. Con Él todo es perdido, hablando del enemigo. Más por nosotros pugnará de Dios el escogido. Pero tenían un segundo obstáculo. Y era la oposición de los judíos de la ciudad. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 9. Esto era en realidad la oposición de Satanás, porque no batallamos, dice Efesios 6:12, contra carne y sangre. Estos pueden haber sido judíos según la carne, pero no eran el verdadero Israel en el sentido del Nuevo Testamento, de lo que habla Pablo en Romanos capítulo 2. Los judíos, por cierto, tienen una gran herencia, pero eso no es garantía de salvación. ¿Cómo se oponían estos judíos a la iglesia de Filadelfia? Bueno, por un lado, excluyendo de su sinagoga a los creyentes judíos. Otra arma probablemente fuera la acusación falsa, porque de esta manera los judíos no creyentes a menudo atacaron a Pablo. Satanás es el acusador y utiliza incluso a personas religiosas para ayudarle en la difamación del pueblo de Dios. Y no es fácil testificar de Cristo cuando los dirigentes de la comunidad en la que habitamos están esparciendo mentiras en cuanto a nosotros. La iglesia de Esmirna enfrentaba esa misma clase de oposición. Los creyentes en Filadelfia estaban en una situación similar a la de Pablo cuando escribió a los Corintios en el capítulo 16, versículo 9. Se me ha abierto puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Había a la vez oportunidades y obstáculos. La incredulidad ve los obstáculos, pero la fe ve las oportunidades. Y puesto que el Señor tiene las llaves, Él tiene el control del resultado. Así que, ¿qué tenemos que temer? Nadie puede cerrar las puertas en tanto y en cuanto Él las mantenga abiertas. El temor, la incredulidad, las demoras han hecho que la iglesia se pierda muchas oportunidades dadas por Dios. Y entonces llegamos a nuestro tercer punto. Encuentra esperanza escuchando a Jesús. Versículos 10 al 13. El Salvador le dio 3 promesas maravillosas y estimulantes a esta iglesia. Una ya la hemos visto en el versículo 9. Él se encargaría de sus enemigos y que reconocieran que les habían amado. Estas personas tendrían que reconocer que los creyentes tenían razón, como lo anuncia Isaías 60:14, y lo hará el mundo entero, de acuerdo a Filipenses 2. Si nosotros atendemos la obra de Dios, Él se encargará de nuestras batallas. Pero en segundo lugar, Él los guardaría de la tribulación, capítulo 3, verso 10. Y esto es con certeza una referencia al tiempo de gran tribulación que Juan va a describir en Apocalipsis 6 al 19, el tiempo de la angustia de Jacob. No está hablando de alguna prueba local porque incluye a los que moran sobre la tierra, dice aquí.
Y los que moran sobre la tierra son mencionados en Apocalipsis 6:10, 8:13, 11:10, 12:12, capítulo 13, capítulo 17, etc. Una referencia inmediata sería a las persecuciones oficiales de parte de Roma que vendrían, pero la referencia última es a la tribulación que abarcará toda la tierra antes de que Jesucristo retorne para establecer su reino. Según lo entienden muchos de los estudiosos de la Biblia, Apocalipsis 3:10 es una promesa de que la iglesia no atravesará la tribulación, sino que será llevada al cielo antes de que ésta empiece. Y esto está descrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al capítulo 5 y versículo 11. El Señor le promete: te guardaré de la hora de la prueba. Y notemos que el que guarda es el Señor. Y la acción tiene que ver con sacar de en medio de la prueba. Un tiempo especialmente duro que Dios envía sobre el mundo entero a toda la tierra habitada. La amonestación "yo vengo pronto", que indica una acción inminente y repentina, fortalece este punto de vista. En los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, la palabra iglesia aparece 19 veces, pero luego no es mencionada en los capítulos 4 al 19. Los 24 ancianos del capítulo 4 entendemos que representan la iglesia completa que ya está en su presencia. Y no parece posible que una parte esté allí y la otra en la tierra en medio de la gran tribulación. Debe entenderse que lo que el Señor está prometiendo aquí a la iglesia es que no pasará por ningún periodo de esa tribulación que vendrá sobre todo el mundo. Esto exige que se produzca una remoción de la iglesia del mundo a la presencia del Señor. Y el texto enseña que la iglesia no será librada en medio de la prueba, sino de la misma hora de la prueba. Es decir, no estará durante la prueba que Dios enviará sobre el mundo. La tercera promesa a los creyentes en Filadelfia es que Dios les honraría. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. La cabeza de la iglesia promete 3 cosas a los vencedores. ¿Qué significa ser columna en el templo? Después de los terremotos que sacudían a esa región, a veces lo único que quedaban eran las grandes columnas de los templos. La columna nos habla de estabilidad y seguridad. El templo nos habla de la presencia de Dios. Y en esta época la iglesia es el templo, morada de Dios en el mundo. Ahora, Cristo promete que el creyente tendrá una relación con Él, quien es inamovible, permanente, eterno. Y dice, y nunca saldrá de allí. Además, Jesucristo escribirá sobre él 3 nombres: el de Dios, el de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Y es posible que simbólicamente los nombres se escribirán sobre la columna. Para honrar a una persona de la antigüedad, a veces se le dedicaba una columna especial en un templo que tenía su nombre grabado en ella. Los que tenían poca fuerza y poco reconocimiento recibirían honor, identidad y reconocimiento de Dios. Si su propia ciudad los rechazaba, su ciudadanía estaba asegurada en la ciudad eterna de Dios, descrita más tarde en Apocalipsis 21 y 22. El nombre nuevo de Cristo significa la revelación de su carácter y poder. Y estas son las promesas para los que se arriesguen a entrar por la puerta de servicio y de testimonio que Dios abre a cada persona. Seremos peregrinos, enfrentaremos obstáculos y oposición, pero al final disfrutaremos de una abundante recompensa.
En un sentido muy real, la iglesia cristiana actual se parece a la iglesia de Filadelfia, porque Dios nos ha puesto delante de nosotros muchas puertas abiertas de oportunidad. Si Él abre las puertas, nosotros debemos trabajar. Si Él las cierra, debemos esperar. Sobre todo debemos ser fieles al Señor y ver las oportunidades, no los obstáculos. Si perdemos las oportunidades, perderemos nuestras recompensas y coronas que el Señor les dice aquí. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y esto significaría avergonzarnos cuando Él venga, de lo cual habla Juan en su primera carta, capítulo 2 y versículo 28. Filadelfia, por cierto, significa amor fraternal, una característica importante del creyente. Hemos sido enseñados a amarnos unos a otros. Pablo le dice a los tesalonicenses: no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, en el capítulo 4 y el versículo 9. Hemos recibido amor de Dios el Padre. Le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice Juan, 1 Juan 4:19. En Juan 3:74, Dios el Hijo nos dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y Dios el Espíritu en Romanos 5:5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuántas razones tenemos para amarnos, amados hermanos? Pero no basta amar a Dios y amar a los creyentes. Tenemos que amar al mundo perdido y procurar alcanzar a los no creyentes con las buenas noticias de la cruz del Evangelio. Esta iglesia tenía una visión de alcanzar a un mundo perdido y Dios puso delante de ellos una puerta abierta. Es tiempo de que la iglesia de Dios despierte, de que la iglesia cante, ore, enseñe, predique la palabra, ofrende, ayude, alabe, adore, envíe y nunca se dé por vencida, ni retroceda, ni cierre la boca hasta que la iglesia sea edificada o arrebatada. Mi oración final en esta mañana, y te invito a inclinar tu rostro, es: Cristo, tú eres todo lo que necesitamos. Ayúdanos a vencer el engaño de nuestra pequeñez y debilidad. Que la visión de tu gloria nos dé esperanza al revelarnos cuánto valor e importancia tenemos en ti. Y que con la fortaleza del Espíritu Santo, tomados de tu mano, atravesemos juntos la puerta de la oportunidad. Iglesia Evangélica Revive. Dios te ama. Tú amas a Dios. Nos amamos entre nosotros. Amamos al mundo a nuestro alrededor que necesita escuchar el Evangelio. Y tenemos delante una puerta, la puerta de la oportunidad, que esta pandemia nos está brindando. Cuando nos podamos volver a congregar, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo va a ser nuestra dinámica de vida? ¿En qué ministerio nos vamos a involucrar? ¿Cómo estás aprovechando este tiempo para prepararte, para encontrar más recursos, para estar más dispuesto? Porque el Señor, sin duda, ha de colocar una puerta y te dice y me dice: mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Juntos pasaremos por ella. Espero que sí. Que Dios nos bendiga. Buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. Qué bonito ha sido en esta mañana poder escuchar ya el mensaje que Dios tenía para nosotros y también poder alabar al Señor con las canciones que hemos cantado. Ahora pasamos a un tiempo que hacemos todos los domingos
Y en esta mañana quiero hablarte de 3 copas. En primer lugar, te quiero hablar de la copa que bebió Jesús. Dice la palabra de Dios: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y encontramos al Señor allí en el huerto del Getsemaní, orando a Dios, si fuera posible, que Jesús no tuviera que enfrentar y beber esa copa de amargura, esa copa de pecado, el pecado tuyo y el pecado mío, el pecado de la humanidad. Esa es una de las copas que bebió Jesús, la copa más difícil de beber. Pero hay otra copa, es la copa que beben los incrédulos, y es la copa de la ira. Dice en Apocalipsis: el Señor pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es la copa que van a beber aquellas personas que no creen en Cristo Jesús. Por eso nos dice ahí en Apocalipsis que el Señor está pisando, con esa imagen tan ilustrativa, pisando las uvas en el lagar, y nos muestra que la ira de Dios vendrá sobre todos aquellos que no quieren creer en Cristo Jesús. Y ahora nos queda una última copa, que es la copa de la salvación. Dice en Lucas 22, versículo 20, que después de que Jesús hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Qué diferentes, ¿verdad?, estas 3 copas. La copa que bebió Jesús, que fue la copa del pecado, la copa que beben los incrédulos, que es la copa de la ira, y la copa que beben los creyentes, que es la copa de la salvación. Y hay un versículo también en el Salmo 116 que dice así: ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Tan solo brindando con la copa de la salvación e invocando el nombre del Señor. Por eso, querido hermano, querida hermana, y aquellos que nos estáis viendo también en diferentes lugares, podemos aprovechar esta mañana ahora para brindar con alegría, con gratitud, con regocijo, por lo que Cristo ha hecho por nosotros, que Él ha estado dispuesto a entregar su vida en aquella cruz, entregando su cuerpo, que es lo que nos representa el pan, y derramando su sangre, que es lo que nos representa el vino, para poder salvarte a ti y salvarme a mí. Brindemos en esta mañana porque es una mañana de regocijo, de fiesta espiritual. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por este pan, y muchas gracias por este vino. Muchas gracias porque podemos disfrutar de esta copa de salvación, de esta copa de gratitud. Gracias por lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Gracias porque Él ocupó nuestro lugar allí, cuando nosotros lo merecíamos. Y Él tuvo que beber la copa del pecado cuando Él era santo, inocente, sin mancha. Y esa obra tan preciosa hecha a nuestro favor, no podemos por menos en esta mañana que adorarte y brindar y decir gracias, Señor Jesús, por un amor tan grande. Y también te pedimos por aquellas personas que todavía no son tuyas y que tienen sobre sí todavía una copa de la ira de Dios, que se arrepientan de sus pecados, que pidan perdón a Cristo y que puedan hoy con nosotros, con la Iglesia de Cristo, beber también de la copa de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a tomar el pan que simboliza ese cuerpo de Jesús. Y vamos también a tomar la tercera copa, la copa de la salvación, el vino que nos representa la sangre de Cristo. Pues queridos hermanos, que esto nos ayude en esta mañana a brindar y a celebrar, porque Jesús no solamente murió,
no solamente fue sepultado, sino que resucitó al tercer día, venció a la muerte y volverá a buscarnos. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Me gustaría acabar la reunión con una canción que nos recuerda la gracia sublime de Dios. Acabar la reunión declarando y proclamando que Dios es el único digno de nuestra alabanza y que Dios es el único digno de nuestra adoración. Orando y deseando que ojalá nos podamos ver pronto. Quiero mandar un saludo a los que nos ven desde cualquier lado del mundo. De forma personal, me bendice mucho y me fortalece mucho los comentarios que algunos hermanos nos dejan en YouTube, en Facebook. Así que Dios os bendiga mucho a todos esta semana y nos vemos la semana que viene.